Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Segundo programa de la temporada y no podía faltar una de las secciones más aclamadas del podcast. El Rincón de las Paco Mates. con las rebajas. El Rincón de las Mates con Paco Gómez. Hola, Paco. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Y hola, Pablo. ¿Qué tal ha ido este veranito? Ha ido fenomenal. Ha habido mucho descanso, ha habido trabajo de diseño lúdico, eso ya sabes que siempre hay que aprovechar los momentos, y alguna visitilla a Italia que los romanos me gustan mucho. Y bueno, pues hay que visitarlos de vez en cuando. Los romanos que justo hoy cuando estamos grabando, ¿tienes alguna efeméride romana que contarnos o no? Sí, pues hoy es martes y 13, mi cumpleaños, es un día así un poco bueno para celebrarlo, pero como yo soy muy romano, pues ellos celebraban, hoy era el día de los Ludi Romani. Es el día conmemorativo de Júpiter Óptimo Máximo, que es el primero de los dioses, el padre de los dioses del Olimpo. Y celebraban pues los grandes juegos, los más importantes del año, porque coincidía en septiembre con la vendimia. Eran las Idus, que las Idus es el momento del mes en que se dedica a Júpiter. Y bueno, cuando se celebraban en un solo día, las carreras de carros pues eran este día 13. Luego pues se fue extendiendo esta festividad y duraban un montón de días. Pero bueno, prefiero decir que nací en un día de los Ludi Romani que no en un martes y 13. Bueno, martes y 13 ha coincidido este año. No todos los años es martes. Es verdad. Has dicho óptimo máximo, pero no más óptimo, ¿no? Ahí le has dado. Era Júpiter el mejor y el más grande. Vale, perfecto. Sí. La última pregunta que te tenía que hacer es ¿qué tal te han sentado las vacaciones pagadas por el laboratorio? Excelente, pues ya digo que me ha dado para ir a Roma. O sea que imagínate. Entonces, bien. Podemos confirmar que nuestros tertulianos viven bien aquí. Y repetimos. Bueno, pues vamos con el programa de hoy. Hoy toca mates, de las buenas, como siempre, pero Paco ha decidido desgranarnos un juego, un gran clásico, que lleva mucho tiempo en el mercado, que se sigue vendiendo y que sigue estando en todas las tiendas siempre que se puede, que es Alta Tensión. Así es. Yo creo que ya hemos aburrido a la audiencia hablando de teoría de juegos y entonces pues vamos a cambiar el paso y vamos a hablar de juegos que son clásicos porque quizá sean más conocidos por nuestra audiencia y así nos van a servir de excusa para destripar sus mates e intentar aprender de lo que se ve dentro de la caja, ¿no? Dentro de los colaboradores de este podcast, los hay que se reconocen que cuando abren un juego disfrutan mucho leyendo el manual. Otros pues disfrutan más con el arte. Yo soy más de los números. Cuando abro un juego, una de las cosas que me encanta es ver los números, intentar interpretarlos y ver por qué son esos y aprender de ahí. De ahí se aprende muchísimo. A veces lo descubres la primera vez que lo abres y te planteas por qué las cosas son como son y otras veces lo descubres después de mucho tiempo, ¿no? Y por qué han elegido estos números y por qué, y no lo entiendes y años después dices, ¡anda! Ahora lo entiendo. Y algunas de estas pistas, porque este juego es muy veterano, Alta Tensión es del año 2004, o sea, tiene casi 20 años, pues ya está muy conocido por casi todos nosotros y bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender de él. En realidad vamos a aprender del juego, pero va a ser una excusa para aprender de diseño de juegos, de la parte matemática del diseño de juegos. Alta Tensión es un clásico de juego de estilo alemán, de Friedemann Friese, el hombre del pelo verde, editado por un montón de editoriales, en España por Edge, que ahora forma parte del grupo Asmodee. Lo juegan desde 2 personas hasta 6, un buen rango,
dura unas 2 horas la partida y se juega, pues no sé, a partir de 12 años o 14 años se puede jugar. Y aparte de ser un clásico muy conocido y muy vendido, en la BGG, en la Board Game Geek, está en torno al puesto 50, o sea que además está muy valorado por muchos aficionados. Así que es un juego, pues que yo creo que especialmente apropiado para destriparlo aquí. Es lo que llaman un evergreen. Que bueno, justo con Freeze tenemos lo del verde bien claro y el juego es muy verde, pero evergreen es que como que siempre está verde, ese pasto, ¿no? Siempre da rendimiento económico a las editoriales que deciden publicarlo, porque se vende año tras año durante casi 20 años, como bien has dicho. Y se ha expandido, hay distintas versiones y se ha publicado en un montón de países. Y bueno, vamos a repasar brevemente los conceptos principales del juego, pero no lo vamos a contar con detalle porque la mayoría de la audiencia ya lo conocerá, y quien no lo conoce, pues le invitamos a que le eche un vistazo por seguir un poquito con más detalle este programa, pero también porque va a aprender mucho de él, y a los que les gusta diseñar juegos de estilo alemán, pues es un clásico que debe conocer, ¿no? Es un clásico que aunque tiene mucho tiempo, pues sigue vigente y sigue siendo valorado por toda la afición. Aquí me gustaría destacar un pequeño detalle que le hemos llamado El hombre del pelo verde, pero a destacar en su línea de juegos, porque se le puede llamar ya línea de juegos de todos los juegos que tiene publicados, es que todas las cajas de sus juegos son verdes. Y hay pocos juegos que tengan la caja verde, por lo tanto, cuando vayáis a una tienda y veáis un juego de caja verde, muy probablemente sea de este señor. Sí, aparte que el señor pues, se tiñe su pelo de color verde. Claro, sí. Entonces ese es el extra. Es reconocido en Essen, pues cuando va a la feria. Y otra característica que también es conocido es que le gusta que los títulos de sus juegos en alemán empiecen por F. También. No sé cómo es alta tensión en alemán, pero bueno, pues tiene esas manías. Y oye, pues hay que respetarle, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar un poquito los conceptos del juego, pero de manera muy general, porque yo creo que la mayoría lo tendrán. El juego representa el desarrollo de las redes eléctricas de un país. Cada uno de los jugadores representa una compañía que desarrolla parte de la red nacional de electricidad y entonces construye centrales y provee de electricidad a las ciudades del país. Es un juego básicamente económico que de lo que trata es que en cada ciclo económico que dura un turno, tienes que empujar el desarrollo de tu red en 3 frentes. Tienes que construir centrales eléctricas, tienes que proveerlas de los recursos necesarios para funcionar, pues carbón o petróleo, lo que cada uno necesite. Y en tercer lugar, además de la central, tienes que extender una red por el territorio para que llegue a distintas ciudades. Hay que empujar esos 3 frentes a la vez porque cuantas más centrales tengas con mayor capacidad, que estén bien suministradas de materias primas y eso llegue a una red muy grande de más ciudades, pues tendrás más beneficios. Y después de una serie de turnos, en el último turno, quien provea más electricidad a más ciudades, pues será el ganador. Así que, pues así, en esencia, eso es de lo que va el juego. Vamos a entrar muy brevemente en cada uno de estos 3 frentes, porque luego contaremos un poquito más de él. Pero muy ligero, quien quiera conocer el detalle encontrará montones y montones de vídeos y de reseñas de este juego alta tensión. Hay que decir que de las centrales, el apunte que podemos decir de las centrales eléctricas es que hay un mercado de centrales que se subastan. Los jugadores pujan por construir centrales, las que están disponibles, que en el desarrollo de la partida empiezan de centrales de tecnología más atrasada, que tienen menor capacidad, y a medida que avanza la partida, las centrales cada vez son más modernas, tienen mayor capacidad y optimizan mejor los recursos para suministrar más energía a más ciudades, pues esas centrales se puja por ellas y se construyen. Entonces, el primer paso
para crecer en tu red es montar una central nuclear. El segundo paso es ir al mercado una de... central eléctrica, ¿no? No eléctrica, tiene por qué ser sí. nuclear. Ah, sí, tienes razón, sí. Algunas serán nucleares, otras serán de aerogeneradores, otras serán de carbón, Eso efectivamente, sí. Pues primero hay que construir centrales, lo segundo es ir al mercado de recursos energéticos y comprar uranio, comprar petróleo, comprar basuras, las materias primas que necesites. Eso es un mercado que los primeros que van a comprar lo encuentran barato y los que van después, pues hay escasez y sube el precio. Y la tercera de las patas donde tienes que crecer para que tu poder económico pues cada vez sea mayor es que tienes que extenderte dentro del mapa del país. Entonces tienes que establecerte en distintas ciudades y conectarla con una red eléctrica y así pues poco a poco ir extendiéndote en el mapa para tener presencia en más ciudades y poder vender la electricidad a más clientes. Esos son los 3 frentes. Cada turno hay que intentar optimizarlo para crecer y bueno, quien coja un mayor ritmo pues llegará al último turno con una capacidad mayor y si suministras más electricidad que los demás, pues podrás ganar la partida. Bien. Al final se gana la partida quien más dinero recauda, ¿no? Al final de la partida. No es un juego, como luego veremos, no es un juego estrictamente económico donde el recurso de la moneda son los puntos de victoria, sino que tiene una serie de intrínculis porque entraremos en cuáles son las excepciones y cuáles son los trucos de diseño que ha utilizado el autor para frenar lo que luego veremos que es una bola de nieve que se le escapa y que va a intentar frenar. Todo esto lo cuento porque el resultado final de la partida no siempre va a determinar que el jugador que ha ido ganando gane el último turno de calle. Este juego pone trabas a quien va por delante para frenarle, de manera que tú puedes haber ido por delante, tener muchas centrales muy desarrolladas, pero en el último turno, pues a lo mejor te hacen la Pascua y te compran todo el petróleo que hay en el mercado y tú tienes unas centrales que podrían suministrar mucha electricidad, pero pues te han dejado sin petróleo, no has podido comprar el suficiente y no puedes suministrar electricidad en el último turno. Si no consigues tener operativo tu producción eléctrica, en el último turno vas a perder. O sea, al final gana quien en el último turno es capaz de suministrar electricidad a más ciudades. Para eso necesitas centrales, necesitas recursos y necesitas haberte extendido en la red eléctrica del país. Las 3 cosas son necesarias. Y la gracia del juego es en cada turno intentar acompasar los 3, porque de poco te sirve tener un Ferrari si te gastas tanto en el Ferrari que luego no te queda dinero para comprar gasolina. Si no tienes el Ferrari pero no tienes la gasolina, pues es esa central de petróleo, pues que no has podido comprar petróleo porque te han hecho la Pascua. Pues algo así prevé y bueno, es un juego económico con sus sutilezas. Vale, pues hemos recordado un poquito para tener presente de qué va el juego. Ahora, volvemos de la tienda, lo desprecintamos, lo abrimos y empezamos a ver los números, ¿no? Eso es lo que nos gusta o lo que vamos a ver en esta serie de programas que vamos a destripar las matemáticas de los juegos. Uno de los ejercicios es ver los números que están a la vista cuando echas mano a los componentes y vas a ver qué es lo que hay ahí. Bueno, pues hay números que se ven y que están muy a la vista y hay otros que no son tan evidentes, pero aquí los vamos a ir descubriendo. Son evidentes, pues por ejemplo, pues el precio al que debes construir una central. Hay una central de carbón que te dice, pues mira, esto cuesta 23
23 monedas. Entonces, pues, electros son, ¿no? electros, exactamente. Sí, esa moneda comodín se llama electro y, bueno, pues 23 electros cuesta esta central. Bueno, pues es un número que ahí te viene. O el precio de las materias primas está fijado en el tablero y a medida pues, que se va comprando el petróleo, pues tú ves numeritos en el tablero que te dicen, pues mira, el primero que compra, como hay tanta abundancia de petróleo, lo compra muy barato, a 1, luego a 2, luego cuesta 3, y si hay una saturación, hay una demanda muy grande, pues el último que se provee de petróleo, de carbón o de la materia que sea, pues lo va a comprar a un precio más alto. Son números que están a la vista y que, bueno, pues cualquiera que abra el juego los va a reconocer. Pero hay otros números que no se ven y que es interesante analizarlos y aprender de ellos. Uno de estos trucos es el de los números que son muy pequeñitos y que no aparecen como números, sino como iconos. Las cartas cuadraditas de centrales eléctricas vienen a decir, mira, si tú lo construyes por un precio mínimo de 40 electros, esta central de petróleo, necesitas, y aquí te dan un número que viene un poquito escondido, dice, si tú quemas 2 barriles de petróleo, o sea, gastas 2 unidades de petróleo que tú te has provisto en el mercado, eso te generará electricidad para suministrar luz y, por lo tanto, pues conseguir ingresos proporcionales a las 6 ciudades a las que tú has podido dar electricidad. Bueno, pues las 2 unidades de petróleo, como son números muy pequeñitos, que van desde el 1 hasta el 3, pues vienen representados con iconos. Viene un pequeño barril de petróleo y otro pequeño barril de petróleo. Ahí hay un 2 que viene un poquito camuflado. Pero viene incluso más camuflado los recursos que tú necesitas proveerte para que tus aerogeneradores produzcan electricidad. Porque los aerogeneradores, como sabemos, no necesitan proveerse de carbón, ni de basura, ni de ningún tipo de materia. El viento se da por supuesto. El sol hace su trabajo, calienta el aire por aquí, por allí que está frío, y el viento viene solo y los aerogeneradores, sin proveerlos de nada, giran solos. Entonces, ese necesito 0 recursos, hay ceros en el juego que no vienen representados. Simplemente dice, estos aerogeneradores que tú puedes instalar por 27 electros, porque sí, sin que venga nada en la carta, esto te proporciona electricidad para 3 ciudades. Entonces hay ceros que no se ven y que es el número más limpio que podemos representar en los juegos. O sea, el número 0 es un número amigo de los diseñadores de juegos. De eso ya hemos hablado en algún otro programa, ¿no? Sí. O sea, hay que buscar los ceros y hay que aprovecharse de los ceros y de los unos. Está feo que lo diga yo porque hablo mucho de ceros y unos, pero sobre todo, o sea, números fáciles para ayudarnos a diseñar. Sí. Los ceros, que muchas veces, como bien dice Paco, no se ven porque en este caso, en la carta de central eólica o como se llame, parque eólico, pues aparece un poco velado porque justo esos números pues tiran de iconos, ¿no? Pero es muy importante que nos fijemos en esos ceros que no son tan evidentes porque simplifican también muchas de las mates del juego, ¿no? O sea, cuando metes ceros de estos o algún 1, lo que consigues es rebajar un poco la carga cognitiva de tener que trabajar con tantos números, ¿no? Y supongo que simplificar las mates. Se simplifican las mates, se simplifica el aspecto gráfico, se simplifica la operativa del juego. Fíjate que te puedes saltar la fase de proveerte de recursos. No necesitas ir a comprar carbón. Una central de carbón, pues necesitas que alguien vaya a calcular si hay carbón, a qué precio está, tienes que pagarlo con tus billetes, luego tú te provees. Todo eso, ese cero que te proporcionan los aerogeneradores, pues son más limpios porque te ahorras todas esas fases. No tienes que hacer nada, porque sí, ya estás provisto. Hay energías limpias que, por suerte, no necesitamos consumir ningún recurso que tengamos que comprar.
Entonces, pues esos ceros, pues aquí tenemos ejemplos y son muy chulos. A mí me parece que en el diseño de juegos, en mi experiencia, es que uno tiene que conseguir el número más grande de ceros que que el juego acepte en su diseño, porque son números que parece que no hacen nada, pero si se comparan con unos o con doses, pues ya tienen un valor relativo y son más limpios, son más rápidos, no consumen reglas adicionales, en fin, incluir ceros siempre va a favor del diseño. Y voy a poner otro ejemplo que alta tensión tiene de ceros que no se ven. El mapa es una red de puntos y rayas. Los puntos son las ciudades de un mapa de Alemania, la versión que yo tengo, y las rayas que unen algunas ciudades, pues representa el tendido eléctrico que lleva la energía de la ciudad A a la ciudad B. Bien, llevar esa energía pues no va por el aire y es gratis, sino que hay que tender una red, debes transportar esa energía de un sitio a otro y eso requiere una inversión. Si las ciudades están muy distantes y hay pues muchas montañas, en fin, y es más costoso hacer esa infraestructura, pues el coste de extensión de esa red pues puede ser más alto. Si las ciudades están más cercanas y el coste pues a lo mejor es más llano, yo qué sé, pues lo tienes más fácil para atender esa red, pues puede tener un coste más pequeño. Pero en el juego hay algunos pares de ciudades que están unas al lado de las otras. Es el caso, por ejemplo, de Duisburg y Essen, que están juntas y el coste de conexión de una ciudad y la otra es 0. Entonces, hay puntos en el mapa que no tienen rayas y que no tienen un coste. En realidad no viene ni siquiera el número 0, está escondido. El mapa queda un poquito más limpio porque puedes saltar tu red de una ciudad a otra que está al lado y que el coste, pues para el juego, es 0. Las ciudades están al lado la una de la otra y llevar la energía de una a otra, pues es un valor insignificante y te lo ahorra y es un 0 que no está en el mapa. No lo ves dibujado, pero ahí está y debes contar con ello. O sea, son puntos en el mapa que son especialmente atractivos porque saltar a la siguiente ciudad, pues es gratis. Vale, pues ya hemos hablado de los números que vemos en el juego y son un montón. Vamos ahora a ordenarlos y a agruparlos. Hay un concepto de diseño de estas matemáticas que aquí podemos llamar sistema. Digo que podemos llamar porque cuando yo diseño juegos para mí mismo, pues no necesito utilizar términos, porque pues no sé, pues como no se los tengo que contar a nadie, son conceptos que para mí son intuitivos. Hacer el ejercicio de venir aquí a contarlo me obliga a ordenar mis ideas y a poner nombre a las cosas. Entonces, esto que voy a llamar aquí sistemas, pues a lo mejor a otro se le ocurre un nombre mejor y lo podemos renombrar de esa manera. Al fin y al cabo, he inventado el nombre de sistema para este caso. Vamos a llamar sistema a todos los números, todos los valores numéricos que tiene un juego que tienen una interrelación entre ellos. Son números que tienen un valor porque tienen una relación con el resto de los números de ese sistema. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el sistema métrico. El sistema métrico tiene un valor que puede ser, por ejemplo, la altura de una persona. Pues mira, esta persona mide 1,70 y la puerta por la que pasa por su casa pues mide, por ejemplo, 2 metros. Son dos valores que pertenecen al mismo sistema porque uno tiene sentido en relación con el otro. ¿Es buena esa puerta de 2 metros? Pues sí, va a ser bastante buena porque como la persona mide 1,70, pues va a caber por ahí. Y quien compre, y la persona de 1,70 que compre esa puerta o se la instale en su casa, pues le va a dar un buen servicio. Eso es porque esos dos números
pertenecen al mismo sistema. Una pista para identificar que los números pertenecen al mismo sistema es que tienen la misma unidad de medida. En este caso eran los centímetros, pero en nuestro juego el sistema que abarca la mayoría del juego es el sistema económico. La unidad de medida aquí es una moneda ficticia que llama el autor electro, que bueno, pues es un recurso monetario, es una moneda, cuesta una unidad de dinero. Y está presente en muchos de los componentes del juego. Son números que todos juntos tienen un sentido y el valor que tienen es relativo a los demás. Vamos a concretar. Las centrales cuestan un dinero. Cuestan, pues, desde 3 la más barata hasta 50 la más cara, pues está pues, toda la serie. Las centrales que cuestan 10, 20, 30, 40. Hay otros elementos del juego que pertenecen al mismo sistema. Por ejemplo, el coste de conectar dos ciudades. Si quieres conectar Frankfurt con otra ciudad cercana, pues tienes que ver cuánto cuesta. Pues mira, cuesta 14 monedas, 14 electros, ¿vale? Todos esos elementos pertenecen al sistema económico porque tienen la misma medida, que es el euro, que es el electro, perdón, y los valores son caros o son baratos, o son buenos o son apropiados, o son una buena jugada o son una mala jugada, en función de las relaciones que tengan unos con los otros. Vamos a poner un ejemplo. Si yo compro una central eléctrica que me cuesta 10 y a continuación compro petróleo y a lo mejor de eso me cuesta 4, además pues me instalo en un par de ciudades y a lo mejor pues me cuesta pues 10 más un coste de conexión de lo que sea, de 8, pues yo me pongo a sumar todo lo que me cuesta y veo que la rentabilidad de todo esto es 33. Todos estos números tienen relación y tienen sentido porque unos están en relación con los otros. Si los costes de una operación pues me cuesta, por ejemplo, 30 y el beneficio que me da es de 33, pues es interesante conocer esos valores porque la relación entre ellos es lo que me dice si tiene sentido o no tiene sentido. Imaginad que instalar una central me cuesta 400, pero la rentabilidad que me da es solo de 30. Pues sería una operación bastante ruinosa. Y eso lo veo porque yo puedo comparar costes en electros y ingresos en electros. Son números que se han diseñado en común y que todos esos números, tienen un valor relativo unos respecto a los otros. Vamos a poner el ejemplo del mundo real. Vale, yo os digo, mira, pues me voy a ir de vacaciones y he alquilado una casa rural. Y mira, me va a costar, pues el mes que viene, que me voy entero, pues tantos euros. ¿Eso es mucho o es poco? Pues lo tengo que poner en relación con otros valores de ese mismo sistema económico. Pues, a ver, ¿cuánto ganas? Pues bueno, si ganas 1.000 y te gastas 500, pues puedes pensar, pues puede estar bien. Si ganas 1.000 pero te gastas 50.000, pues ese 50.000 me dice que es carísimo porque he puesto en relación con otro de los valores del mismo sistema, pues hace que me dice que la operación no es válida. O sea, todos los números del sistema los puedo comparar porque están en la misma unidad de medida y su valor, su bondad, depende de la relación que tengan unos con otros. No sé si... Porque además en este juego el coste de las materias primas va creciendo cada vez, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, bueno, al principio igual en la subasta de centrales has podido estar vivo y haber comprado alguna central que esté bien de precio y tal, pero como haya mucha gente que vaya a lo mismo, a carbón, por ejemplo, pues al final el carbón cada vez va costando más, ¿no? Porque hay menos. Y esa
operación mental que habíamos hecho de ver si poner en funcionamiento esta central pues compensa porque vamos a ganar bastante dinero y tal, cada vez va cambiando, ¿no? Va dejando de compensar por el precio de las materias primas, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y la única central que estaría un poco inmune a ese tipo de vaivenes es la eólica, que supongo que tendrá desventajas por muchas otras partes. Bueno, yo creo que son un poco las mimadas del sistema y por lo menos no colisionas. Está bien que se mime las renovables. Sí, son como de las guays, ¿no? Y ahí pues no tienes conflicto y no te pueden cortar el gas y te pueden hacer la Pascua. El viento pues siempre sopla, o más o menos, entonces son de las mejores. Pero bueno, lo que quería decir es eso, es que en ese juego que tú dices de, bueno, vamos a ver, si vamos a gastar 400 electros para ganar 30, estamos haciendo pues el tonto, ¿no? Pero claro, igual al principio de la partida sí que te puede compensar un tipo de estrategia que sí que va a ser bastante rentable, porque las materias primas que necesitas son relativamente asequibles, pero como haya otra persona que esté yendo a centrales que también requieren ese tipo de materias primas, el coste para ambas personas se va a encarecer, ¿no? O sea, va a haber ahí una carrera por conseguir esos recursos a un buen precio. Exactamente. De eso podremos hablar en un programa posterior cuando hablemos del aspecto de la teoría de juegos, o sea, de cómo las decisiones de unos influyen en las decisiones de otros. Eso hablaremos y veremos que es un juego como lo llamábamos, de congestión. Es un juego en el que si muchos deciden comprar el mismo recurso, se va a encarecer y entonces voy a salir perjudicado. En cambio, si yo innovo y solo yo tengo centrales de basura, pues el precio me va a salir más barato y a lo mejor por separarme de la tendencia mayoritaria salgo beneficiado. Ese aspecto de teoría de juegos lo veremos en el próximo programa. El punto en el que estaba ahora intentando explicarme, no sé si con mucho acierto, es el de por qué muchos números podemos agruparlos en lo que podemos llamar un sistema. Veíamos que muchos componentes se refieren a elementos que son de electros. Y vamos a seguir contando componentes que tienen sistemas de electros. Son los billetes que incluye el juego. Son billetes que valen un electro, 5, 10, 50 o 20, ya no recuerdo, creo que eran 20. Y esos billetes me permiten hacer operaciones. ¿Por qué el juego incluye dinero? Porque ese dinero me permite cerrar transacciones. El dinero en este juego tiene la misma función que el dinero cuando la humanidad se lo inventó. Antes del dinero existía el trueque. Yo tengo un recurso y tú tienes otro. Entonces, si tenemos la suerte de que yo te ofrezco lo que tú quieres y tú me das lo que yo necesito, pues cerramos la transacción. Pero otras veces, pues no ocurre eso, porque yo te doy el pescado que tú quieres y tú eres peluquero, pero resulta que yo soy calvo, entonces perdemos la transacción. Hay una de las partes de la doble operación, pues una que podría salir adelante no sale adelante. Por eso nos inventamos el recurso comodín. Si yo te vendo pescado, te digo, mira, tú me dices, hazme el favor de darme pescado. Digo, vale, yo te doy pescado y tú a cambio me das un recurso comodín. Y ese recurso comodín es el dinero. Y yo con ese comodín, pues mañana haré lo que sea, me compro unos zapatos o hago lo que yo quiera. En los juegos, en la economía, pero también en este juego, nos sirve para cerrar transacciones. Las transacciones en este juego no se hacen entre jugadores, no hay un intercambio, no hay una compraventa entre nosotros, sino que se hacen con el tablero o con el juego. Son transacciones donde compramos o vendemos y la compensación está en este recurso comodín que es el dinero. O sea, si yo quiero una central eléctrica, quiero construir esta central de basuras. Vale, pues dice, pues si tú te la quieres llevar, tienes que poner por delante 30 recursos comodines. Tú tienes un beneficio y debes compensar. Cerramos la transacción con una compensación. Tú te llevas un bien y a cambio pagas pues 30 monedas. Pues
aquí tienes las 30 monedas. En otras ocasiones es al revés, tú vendes. Al final de cada turno dices, yo he suministrado electricidad a 10 ciudades. Entonces eso es un montón de pasta y dices, vale, pues cerramos la operación. Venga, pues yo vendo esa electricidad, quemo mi carbón, que el viento que sopla me ayuda a generar electricidad y entonces la transacción se cierra, yo he proporcionado energía y para compensarme me dan un recurso comodín y ese recurso comodín son 105 monedas. De manera que hay operaciones en las que yo compro y yo vendo. En el sistema, en este juego, lo que hacemos básicamente es comprar centrales, comprar materias y comprar extensión en la red y a cambio vendo energía. Y son ciclos donde se sucede todo esto. Necesitamos un recurso comodín para cerrar estas transacciones, porque en realidad lo que yo necesitaría es, a cambio de carbón quemado, me gustaría, que es lo que hago cuando proporciono electricidad a la red y a las ciudades, pues me gustaría conseguir pues, unos ladrillos para construir pues una nueva central de carbón. Entonces, como no puedo hacer ese intercambio, ese trueque, o sea, no le puedo decir al paisano de una ciudad, oye, yo te estoy dando electricidad, dame a cambio pues una pieza de una turbina o de un reactor nuclear. Pues lo que se hace, igual que antes no podíamos cerrar la operación porque el peluquero me quiere vender un corte de pelo y yo soy calvo, entonces no podemos cerrar la operación. Así que el dinero en estos juegos y en la economía nos sirve para cerrar transacciones donde no hay un intercambio, no hay una operación doble donde yo vendo y además compro y así nos compensamos. En este juego, aunque la interacción no es entre jugadores sino con la banca, a veces yo compro cosas de la banca y compenso aportando el recurso comodín del dinero y otras veces es al revés, que yo soy el que ofrezco ese petróleo quemado que genera electricidad y a cambio me compensan mis clientes ofreciéndome a mi dinero. Sé que hay una transacción constante en cada turno donde yo pago y luego donde yo recibo dinero y esa transformación de carbón en nuevas centrales o en una extensión de la red es lo que produce esta rueda económica y lo que produce este desarrollo y esta evolución de la compañía eléctrica. Muy bien. O sea que todo esto era para justificar que dentro del sistema económico los billetes, que son un componente del juego, forman parte de todo esto y además vemos que es un recurso que es comodín porque con lo que yo hago, pues el dinero que recibo, pues mañana a lo mejor me lo gasto en petróleo o a lo mejor me lo gasto en centrales o a lo mejor me lo gasto en lo que yo quiera, como extender mi red eléctrica por el país. Muy bien, pues vamos a contar algo más de esos billetes que forman parte del sistema. ¿Por qué utilizamos billetes y no, por ejemplo, una cartilla o un trozo de papel y un lápiz con el que podría cerrar estas transacciones? Podríamos hacerlo y el juego funcionaría matemáticamente igual. Empezamos la partida con 50 electros y luego, pues mira, ahora voy a comprar tal central que cuesta 8. Bueno, pues tendría que ir, 50 menos 8, a ver, 42. Luego voy a comprar carbón. Pues mira, hay 2 unidades que compro a 1, luego la otra a 2, no sé qué, 42 menos. Tengo que hacer un montón de operaciones. El sistema de los billetes de estos juegos y también el sistema de monedas del mundo real y aquí tengo que contar también que los sistemas aditivos de los números antiguos, como los números romanos y los otros sistemas numéricos anteriores, son aditivos y me permiten hacer transacciones sin necesidad de operar. Si yo llevara la cuenta en un papel y digo, empiezo con 50 euros, ahora me voy a gastar 8. A ver, 50 menos 8, 42. Me está obligando a hacer restas. Si tú tienes un montón de billetes en la mano, cuando llega la operación dicen, dame 12. Ah, mira, aquí tienes, mira, un billete de 10 y otro de 2. Me ahorro saber cuánto tengo, me ahorro
tener que hacer la resta. Estos sistemas de numeración aditivos que utilizamos con los billetes son especialmente útiles para hacer muchas operaciones. O sea, estamos muy acostumbrados a llevar un monedero a la tienda. ¿Cuánto llevas en el monedero? No tengo ni idea. ¿Con cuánto vuelves? No tengo ni idea. Cuando tú llegas allí, dame 12, que te has llevado la leche y los huevos y no sé qué, y el pan. 12, toma, aquí, como estos. 10, 11 y 12. Luego, pues alguien, mira que te devuelvo los 5 euros que me dejaste ayer. Toma, dame esas 5 monedas, mételas en el monedero. Ni sé las que llevo, ni me voy a molestar en hacer la suma. Bueno, pues el sistema de billetes del juego tiene las mismas ventajas operativas en el juego, hace mucho más cómodo el jugar a juegos económicos, igual que hace más cómodo estas transacciones antes de que nos inventáramos que la tarjeta de crédito pues lo lleva un ordenador y él hace todas las cuentas y nos ahorra pues todas estas operaciones. Cuando teníamos quien inventó la moneda, pues permitía hacer estas transacciones de manera mucho más cómoda y es muy apropiada para el juego porque nos simplifica la vida. Bueno, esto se sigue utilizando hoy en día en casi cualquier cosa. Imagínate que nos vamos nosotros 3 al cine y yo pago las entradas del cine, luego Pablo paga las palomitas y tú, Paco, pagas las bebidas. Y cuando acaba el cine, se acaba la película y nos hemos comido todas las palomitas y nos hemos bebido todas las bebidas, decimos, vale, a ver, ¿cuánto tenemos que pagar todos lo mismo? ¿Cuánto ha costado las entradas? Y podríamos empezar con cálculos de decir, bueno, pues mira, pues la entrada me ha costado, no sé, 10 euros, las palomitas 5 y la bebida tanto. Entonces, vale, pues si hago la cuenta de quién le debe quién a quién, nos ponemos ahí a hacer cuentas para saber cuánto dinero hay alguien que igual tiene que pagar y otra persona igual no. Pero ¿qué solemos hacer en estos casos? Que me ha pasado varias veces cuando hay mucha gente, que es, no hagas cálculos, a mí me tienes que dar tanto dinero, toma. ¿Y a ti cuándo te tengo que dar? Toma. Y después ya haces el cálculo como de forma independiente sin tener que hacer esto. O sea, que no solamente en los juegos de mesa, también lo hacemos en la vida real. Y es más, para hacer estos cálculos tan tediosos de quién ha pagado las palomitas, existen aplicaciones en las que metes quién ha pagado qué y te dice cuánto le toca pagar a cada uno. Fenomenal, fenomenal. Las monedas sí nos alivian un poquito este trabajo. Y tan práctico es que es muy común que en juegos económicos donde hay muchísimas transacciones, pues los juegos que tienen moneda de este tipo, como tiene el alta tensión, que son papelitos del tipo del Monopoly, o sea, son billetes porque son un poco, bueno, o sea, son funcionales, pero son un poco cutrecillos. Es muy común que los jugadores prefieran jugar con un sistema de fichas de póker. Sobre todo cuando hay muchas transacciones de compra y de venta, te evita hacer todas estas operaciones que de otra manera serían un infierno. Un juego donde tienes que hacer sumar y restar continuamente, pues te ahorras tener que sumar y restar si tú abres el monedero y sueltas monedas para adelante que tú das, monedas que tú recibes. ¿Y cómo es la suma de esos valores? Pues nada, sueltas las monedas ahí dentro y ya se sumarán ellas solas. Si algún día necesito saber lo que tengo, lo sumaré, y si no, yo creo que todos vamos por la vida con un monedero sin saber lo que hay dentro, a bulto, y dices, pues tengo bastante, ¿cuánto? ¿Para qué voy a hacer esa suma si no lo necesito, ¿no? Con este sistema aditivo. Bueno, después de vender nuevamente los números romanos y el ábaco romano que se parece a todo esto, podemos hablar de otros sistemas del juego, porque hemos hablado del económico, que es el principal, pero hay otros sistemas dentro del juego. Otros sistemas como los recursos. Los recursos, que en este caso pues son el carbón, el petróleo, la basura, el uranio. Entonces hay números en el juego que representan eso. Por ejemplo, pues ¿cuántas unidades de carbón necesita quemar esta central? O ¿cuántas unidades de carbón hay en el mercado en este momento? O para el año que viene, ¿cuántas unidades de carbón se van a extraer de la mina y se van a reponer en el mercado? Hay una serie de números que se refieren a cantidades de carbón y forman un sistema aparte. ¿Por qué son un sistema aparte? Pues porque los valores, los números del sistema económico y los del sistema de materias primas como el carbón no tienen, a ver, ¿cómo lo digo? Los valores, los números que están dentro del sistema
son mutuamente dependientes solo los que están dentro de ese sistema. Y vamos a poner este ejemplo del carbón para que nos hagamos una idea. Los que tenemos ya algunos años recordamos que en el año 2002 en España y en Europa pues nos cambiaron la moneda. Nos dijeron, mira, teníamos un sistema económico que la unidad la llamábamos la peseta y teníamos pues unos valores. Pues mira, tú al mes en tu nómina te dicen que tú ganas 166.000 pesetas, por ejemplo. Y te vas a comprar un refresco o una cerveza a un bar y te dicen, pues esto cuesta 166 pesetas. Y un día alguien dice, vamos a ver, vamos a cambiar este sistema. Vamos a cambiar la unidad de medida. Y en vez de hablar de pesetas, pues vamos a hablar de euros. Nos cambian la moneda y entonces todos los números de ese sistema los podemos multiplicar o los podemos dividir por un número cualquiera y mientras mantengamos la coherencia y las proporciones, el sistema se va a mantener íntegro. Hubo un día, el 1 de enero del año 2002, que nos dijeron, mira, tú ya no ganas al mes 166.000 pesetas. Todo lo vamos a dividir por 166. Ya solo ganas 1.000. Y dices, pues me están estafando. Antes ganaba 166.000, ahora gano solo 1.000. Bueno, pero es que te han cambiado todos los números de ese sistema. O sea, esa cerveza que antes te costaba 166 monedas de peseta, ahora te cuesta solo una de 1 euro. Y te cambia, pues, el valor de la hipoteca y te cambia, pues, el valor del paquete de garbanzos, que antes, pues, a lo mejor te costaba 333 pesetas y ahora te cuesta 2 euros. El caso es que si todos los números de ese sistema económico los multiplicas o los divides por un número, o sea, en otras palabras, mantienes las proporciones, el sistema se mantiene íntegro. En cambio, hay otros números que no le afectarían en nada. Por ejemplo, los kilos de carbón que tiene un saco. Si tú compras carbón para tu estufa, y antes los sacos tenían 20 kilos de carbón, eso no se ve afectado por el cambio de moneda. En el sistema económico, ese día nos dijeron, todo lo que se refiera a la moneda se divide por 166, pero no tiene por qué dividirse entre 166 los kilos de carbón que se meten en un saco. Son un sistema aparte. Por eso decía que dentro del juego de los números que nos encontramos en alta tensión, hay muchos que corresponden al sistema económico. Están referidos a electros. Si un electro me suena muy cutre y yo me quiero tunear el juego, podría decir, mira, voy a multiplicar todos los valores numéricos que se refieren a los electros por 1.000. ¿Cuánto cuesta esta central? Pues no, mira, ya no cuesta 10 electros, cuesta 10.000, ¿vale? ¿Cuánto me va a proporcionar de beneficios dar electricidad a 10 ciudades? Pues 105 es muy cutre. Bueno, pues damos 105.000, pero la clave es que multiplicamos todos los valores de ese sistema por el mismo número y se mantiene la integridad. En cambio, podría seguir teniendo 3 unidades de carbón, o la central podría seguir manteniendo 2 unidades de carbón, o en el mercado haber disponibles solo 13 nípels de carbón disponibles. No necesito multiplicarlos porque pertenecen a un sistema aparte. De hecho, la pista que nos advierte que forman un sistema independiente es que la unidad de medida es distinta. En un caso es el electro o la moneda y en otro caso es el saco de carbón o la unidad de carbón, la tonelada de carbón o como la queramos llamar. Donde está la unidad de carbón, por ejemplo, en lo que necesita una central o la cantidad de carbón disponible en el mercado, cuando yo voy a comprar materias primas o recursos, pues es todo eso que está referido a la misma unidad forma un sistema independiente. De manera que podría multiplicar o dividir todos ellos, todos los valores que se refieren a la misma unidad de medida y mantendrían la coherencia. O sea, me daría igual decir, compro 25 unidades de carbón y esta central de carbón necesita 25 unidades para producir, porque si mantengo la relación, me da igual decir
compro 25 y la central necesita 25, que necesita una y compro una. Mientras mantenga las proporciones, que esa es la clave a lo que voy, pues el sistema se mantiene coherente. O sea, ya hemos visto que abrimos la caja, vemos un montón de números, algunos números están escondidos, pero cuando los recojo y los listo, los puedo agrupar en sistemas. Este es el concepto que estamos introduciendo aquí y que una vez definido, con todo lo que me está costando dejarlo definido, pues lo vamos a utilizar en adelante. Yo creo que ha quedado bastante claro el concepto de sistema. La pregunta que me surge aquí es, ¿convendría sacar el máximo común divisor para intentar buscar un 1 ahí? Para intentar decir, bueno, pues si todos los números que me he ido inventando son múltiplos de 5, pues voy a dividirlo todo entre 5 para que sea mucho más fácil. O ahí hay factores ajenos a las matemáticas que pueden ayudar a decidir sobre eso. Perfecto. ¿Cómo lo veis? Buena pregunta, porque aquí de lo que se trata es cómo decide un diseñador de juegos los números que tiene que poner en un sistema. Bueno, pues lo primero es, ya lo hemos dicho, es necesitas definir los valores relativos, o sea, las relaciones de todos esos números dentro del sistema. Por ejemplo, pues tendría sentido que los costes de poner en funcionamiento una central y proveerla en unas ciudades, pues esté en relación con los ingresos que da. Más o menos, para que nos hagamos una idea, lo que cuesta montar una central eléctrica del tipo que sea con sus materias primas y instalándole pues a lo mejor una ciudad más de las que ya tenías, más o menos viene ese coste a ser parecido a los beneficios que me da el primer año esa central. O sea, digamos que la inversión de todo lo que hago durante un turno con una central más o menos me la retorna en un año. Más o menos esa es la proporción. O sea, tiene sentido que yo me gaste 5 en una central, en los recursos 2, monto una ciudad más que me cuesta 10 y además la conecto por 4. Bueno, pues eso me da como ingresos 22. ¿Tiene sentido? Pues todos esos números tienen sentido entre sí, más o menos me retorna la inversión en un año, de manera que el segundo año pues tengo muchísimos beneficios porque la red ya está construida, la central está ya en pie, me bastará con comprar el poquito carbón que necesite quemar al año siguiente. Entonces ya tengo los valores relativos que era el primer paso para definir los números que voy a imprimir en mis componentes. Que haya una proporción adecuada, por ejemplo, que haya una evolución adecuada, que la rentabilidad de las centrales empiece pues siendo pequeña y que a lo largo de la partida pues se vaya incrementando. De manera que desde las centrales más modestas del principio hasta las más modernas del final de la partida, pues haya un incremento de la rentabilidad de 1 por 4. Más o menos, si analizamos los números, eso es lo que hay. O sea, vemos las proporciones. Cuando digo 1 por 4, me refiero a que lo importante es que las más caras me proporcionen más o menos el cuádruple de rentabilidad. Una central que solo provee una ciudad me da 22 unidades de moneda de ingresos. La más moderna de las centrales, que provee a 7 ciudades, me ofrece 82. En el juego es más o menos 4 veces la rentabilidad que va mejorando esa tecnología en el tiempo y me va haciendo más eficiente a lo largo de la partida, ¿vale? Pues ya tengo esos valores relativos, que era lo primero, ahora tengo que fijarlos con un valor de referencia. Vamos a concretar algunos de los números. Como hemos dicho que todos los números de un sistema tienen una interdependencia y que su fuerza, su valor, su bondad depende de la relación con los demás, una vez que fijes cualquiera de los valores, todos los demás deben estar en sintonía. O sea, si hemos dicho, el kilo de garbanzos que antes valía 166 pesetas ahora vale 1 euro, todo tiene que fijarse en esa relación. O sea, me están diciendo, tienes que dividir todo por 166 y entonces todo tendrá sentido. O sea, los números que utilizó el autor en sus primeros prototipos quizá fueran otros, pero en el momento en que tú fijas un valor de referencia, debes mantener las proporciones que hemos dicho antes. Si
una ciudad te da como ingreso 22 unidades y tú crees que al final de la partida las mejores centrales te deben dar el cuádruple, pues a él le salió 22 monedas y 82. Pero podían haber fijado, pues mira, que la central más barata, pues que me proporcione 100 unidades de ingresos, ¿vale? Pues la más guay, la más moderna, debería darte 400, porque los valores relativos los definiste, fijas un valor de referencia y a partir de ahí todos los demás números quedan fijados. ¿Cómo quedarían todos esos números? Pues bueno, hay que intentar encontrar números sencillos. El máximo común divisor que apuntabas, Pablo, pues nos ayuda a encontrar esos valores. De hecho, pues hay un máximo común divisor pues muy interesante, que es el valor 1. El valor 1 pues da secuencias de números consecutivos, entonces son más sencillos y se ven en el juego en distintos puntos. Uno de ellos es el coste de las centrales, que desde la más barata a la más cara siguen la secuencia de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos ellos tienen un salto de 1. A medida que avanza la tecnología y avanza la partida, las centrales cada vez son más modernas, más eficientes, me van a dar más rentabilidad y el coste de las más antiguas a las más modernas pues tienen un decalaje de una moneda. A mitad de la partida pues costarán 20, luego 21, 22, 23, 24. Hay una estructura y he fijado todos esos valores que encontré de manera relativa, los he fijado en números concretos que he sido capaz de dividirlos con un 1, de manera que ahí ya me fijo en los números concretos. Vi una secuencia, podría trabajar con un Excel, puedo calcular unas rentabilidades, marcar unas tendencias y ahí, pues una vez que fijo alguno de los valores, todos los demás deben quedar fijados y debería redondearlos para hacerlos amigables y reconocibles y más fácilmente operables por las personas que tienen que hacer cálculos en su cabeza y evitar, pues en la medida de lo posible, pues decimales o cosas que aportan más ruido que decisión interesante. Uh-huh. Y aquí, a la hora de hacer esa división para que, bueno, intentar buscar los unos en las progresiones para que sean más fácil, más lineal y tal, ¿los diferentes sistemas tienen diferentes divisores o hay una traducción de todo a electros en este juego, por ejemplo? Digamos que todo el sistema económico está referido a electros. Uh-huh. Y hay otros sistemas que principalmente son recursos, aunque no solo, también son ciudades, pero no están referidos a electros. O sea, decíamos que en el juego un electro compra la unidad de carbón más barata, pero como decíamos antes, si en lugar de decir una unidad de carbón más barata quisiéramos decir 25 toneladas de carbón, los números del carbón podrían ser otros. Hemos elegido el 1 porque es el más cómodo. O sea, porque si tienes que hacer operaciones, pues es más sencillo sumar 1, 2 y 3 que 25, 50 y 75 porque te vuelves un poco loco. Por eso, el máximo común divisor, si somos capaces de ajustarlo a 1, pues lo va a agradecer nuestra cabeza cuando tengamos que hacer operaciones y en este juego pues se hacen muchas. Uh-huh. Pues ya hemos hablado un poquito de cómo fijar los números de los sistemas. Y vamos a dar algún truquito más que vemos en este juego y en otros. Y es que se pueden utilizar los mismos números aunque estén referenciados a sistemas distintos. Parece que esto contradice todo lo que hemos dicho anteriormente, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando decimos que una central de petróleo, por ejemplo, la 40, pues suministra electricidad a 6 ciudades, ese 40 que vemos en la carta, que es solo un 40, en realidad se está refiriendo a más de una cosa. Ese 40 significa, en primer lugar, que si quiero pujar por esa central, que ya es moderna, son de las que salen al final de la partida, necesito pagar al menos 40 monedas.
Si entro en la puja y me lo quedo yo solo, pues a lo mejor me lo llevo por 40, pero no me lo podría llevar por menos. Ya tiene una función ese 40, pero no solo tiene esa función, tiene otra función y es un orden en las centrales. El juego trae un montón de centrales y tiene un pequeño sistema por el que más o menos las centrales salen en un orden cronológico que tiene sentido. O sea, primero salen las centrales más baratas, que son menos eficientes, o sea, que son más antiguas. A lo largo de la partida, pues tú ves que se empiezan con las que son más cutres, más antiguas, y poco a poco se van modernizando, son más eficientes, dan mayor rentabilidad, son mejores. Bueno, pues se aprovecha ese mismo número que decíamos del 40 para otra cosa. O sea, tenemos un número que en realidad está referido a dos sistemas distintos. Podríamos decir en la carta de la central número 40 que si la quiero comprar, quiero pujar por ella, al menos debo pujar 40 monedas, pero además puedo decir, y dentro del orden de obsolescencia, pues esta es de las modernitas. Entre un rango de 3 y 50, pues la 40 es de las modernas. La central, que será 50, aparte de poderla comprar por 50 monedas, como es el número mayor, es la más moderna de todas. O sea, si sale en la partida, saldrá la última de todas, porque pues es una central tan guay, pues que no se inventó a principios del siglo XX. Y vemos estoy revisando por aquí, algún ejemplo más dentro de el juego. Y es, por ejemplo, otros números que se utilizan en el juego para cosas distintas. Uno de estos números es lo que llama fase. El juego se juega en 3 fases, 1, 2 y 3, y es un orden de fase. Primero se juega la primera, donde se juegan con elementos más obsoletos, más antiguos, y tiene pues distintas funciones. Por ejemplo, restringe el mapa de manera que no permite que haya competencia dentro de una ciudad. Si yo estoy en Frankfurt, pues y me he instalado ahí, en la fase 1 solo puedo estar yo. Bueno, pues ya sabemos vemos que estos números 1, 2 y 3 que se utilizan como fase, pues me dicen en qué parte de la partida estoy, si al principio, al medio o al final. Pero decía que este mismo número se utiliza para otras funciones. Por ejemplo, el número de jugadores que pueden suministrar electricidad a una misma ciudad. En la fase 1, solo un jugador puede suministrar electricidad a una ciudad. O sea, cuando empieza la partida, debemos separarnos para extender nuestras redes. Si yo estoy en una ciudad, ya nadie más puede entrar. Si yo quiero entrar donde tú estás, yo no puedo. Pero cuando entra la fase 2, entonces 2 jugadores pueden entrar en las ciudades e instalarse donde ya había un competidor. Y en la fase 3 incluso hasta 3 jugadores podrían instalarse en la misma ciudad. A lo mejor en la fase 1 se instaló Adrián, en la fase 2 luego fue Pablo y ahí ahí hizo negocios, y en la fase 3 yo podría volver ahí. O sea, estamos utilizando los mismos números, S1, S2 y S3, como el mismo número que hace referencia a sistemas distintos. En realidad, es una coincidencia que lo hacemos por simplificar la vista y por simplificar el diseño y por que sea un poquito más amigable. En realidad, es simple coincidencia. El juego funcionaría igual si eligiera números distintos de sistemas distintos. Es una oportunidad de diseño para hacer las cosas más sencillas y más accesibles. Y es un criterio de diseño que a mí me parece pues que cuando se pueda pues hay que seguir, y es algo que se agradece. El mismo número se utiliza para varias cosas. Y hay muchos juegos donde utilizan esto incluso de una manera muy intensiva. Está claro que cuando un mismo número lo utilizas para muchas cosas, no tiene tanta personalidad. Me acuerdo ahora, por ejemplo, del Bar Bestial, que es un juego donde cada jugador lleva a 12 animales y cada uno de los animales tiene un número del 1 al 12. Por ejemplo, el león es el 12,
El cocodrilo es el 10. Bueno, ¿y qué hacen esos animales? Pues hacen un montón de cosas. ¿Y cuántos sistemas hay en el juego? Pues mira, hay bastantes sistemas, pero los diseñadores, que creo que es una pareja, decidieron utilizar un mismo número para todo. El cocodrilo es el 10. Entonces, cuando viene el hipopótamo empujando, pues como el hipopótamo tiene el número 11, pues pesa más que el pobre cocodrilo y el hipopótamo se cuela en la cola y bueno, pues ha decidido que se utilice este número 10 como referencia de si tiene fuerza para imponerse al hipopótamo. Hay otras funciones, como por ejemplo que la serpiente, que es el número 9, si recuerdo bien, pues ordena a todos los animales en la cola por orden descendente. ¿Vale? ¿Y por qué orden? Pues mira, el cocodrilo es el 10. El cocodrilo ya vemos que tiene una fuerza respecto al hipopótamo, vemos que sigue una ordenación respecto a la serpiente y vemos que hay muchas funciones dentro del juego que se refieren todas al mismo número y el mismo número se utiliza para muchas funciones. Esto es un truco que a veces se utiliza para simplificar los diseños, para que haya menos números que tragar y que ver pues cuando estás jugando, y que una vez que te acostumbras y ves ese número, pues a veces hasta puedes ni darte cuenta de que lo estás utilizando para varias funciones, pero que me parece pues un buen consejo de diseño y algo que podemos ver en algunos juegos y que del que podemos aprender. A mí me gusta un montón este consejo, sobre todo a la hora de redactar las reglas. Es como muy fácil hacer referencia a eso, ¿no? Es en plan, ¿cuánta gente puede empujar por esto? Pues tanto como indique el número de fase, o tanto como indique no sé qué. Y es mucho más fácil de recordar eso que bueno, relaciones que también pueden estar en consonancia con otras variables del juego, pero que requieran un cálculo mínimo. Es decir, como, no, será el número de jugadores dividido entre 2 más 1 si es impar. Y dices como, buah, sí, si esto fuera software, pues estaría genial, pero como quien tiene que implementar las reglas son personas, pues tienes que cambiarlo, tienes que hacer alguna concesión de alguna forma, o incluso, pues yo qué sé, si es el número de fase más 1, pues mete una fase 0 que no haya más que reparto de cosas y llámala 1 y quitarte ese más 1 de ahí, ese tipo de cosas que simplifiquen la redacción de las reglas y que permitan también, pues como bien decía Paco, que si tú tienes un marcador de fase muy grande encima del tablero y ves un 2 ahí enorme, no tienes que recordar cuánta gente puede entrar a instalar cosas en una misma región o lo que sea, porque ya te lo está diciendo un indicador físico muy claro, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer coincidir diferentes partes del manual, que es un poco como el código que tiene que estar llevando a cabo cada persona que está jugando bien, pues mucho mejor, porque vamos a liberar bastante su cabeza de guardar pues esas relaciones, ¿no? Si las relaciones son de 1 a 1, no hay ninguna relación que guardar. No tienes que andar ahí diciendo, no, esto era el doble, o esto era 3 veces más. Esto era 3 veces más menos el número de jugadores. ¡Buah! Me estalla la cabeza. Uh-huh. Pero si las relaciones son tal cual, no las tengo ni que memorizar, ¿no? Y puedo dedicar mi memoria de trabajo a jugar, que es un poco lo divertido, no hacer un Excel en nuestra cabeza. No había neuromandangas en el programa de hoy, pero siempre la memoria de trabajo es lo que nos hace también disfrutar de los juegos, así que siempre está por ahí. Es un caso muy recurrente en el grupo de Telegram, a veces, pues cuando llegan diseñadores nuevos que nos presentan diseños de cartas donde se presentan 14 números dentro de la carta. Y entonces nos preguntan, ¿se lee bien esta información? Y madre mía, yo no respondo por educación, porque me estalla la cabeza. O sea, no soy capaz de digerir 14 números, ¿no? Y a lo mejor, pues tendría que ser más educado y a lo mejor aprender y decir, mira, intenta asimilar algunos de esos conceptos y presenta 8 números. Mira, el bar bestial utiliza un único número y lo utiliza para un montón de cosas distintas. Cuando
cuando diseñé mis cobardes, pues también tuve el reto de, mira, mis guerreros tienen un solo número. Se utilizará para ataque, para defensa, para todo lo que haga falta, y hay un solo número y me tengo que apañar. Entonces, todos los números que podamos asimilar y utilizar para distintos sistemas, pues va a venir muy bien. Y si nos da tiempo, un truquito más. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Venga, el último. Dale. Venga, el último. Vamos a poner el ejemplo del tenis. Imagínate el primero que diseñó el sistema de puntuación del tenis y dijo, venga, vamos a organizar los puntos por punto, juego, set y partido. Vale, venga, llego al partido, llego tarde, ¿cómo van? 1, 2, 2, 1, 1, 2. A ver, espera, ¿cómo me has dicho? No, 1, 2 de puntos. No, pero no me has dicho 1, 2. No, 1, 2 es de juegos. ¿Y en sets cómo van? Van 2, 1. Vamos a ver, o sea, ¿nos estamos volviendo locos? Claro, hasta que igual dijo, mira, ya me estoy liando mucho, mira, vamos a reservar unos rangos de números y mira, cuando se jueguen los puntos, pues no los vamos a contar de uno en uno, sino, mira, nos reservamos el 15, 30, 40 iguales. Así empieza el partido. 15 de nada. Vale, 15 iguales. 30, 15. ¿30, 15 qué? Está claro, son puntos, porque sabemos que 30 juegos no vas a tener y 30 sets tampoco. O sea, podemos reservar rangos de números para sistemas distintos. Así, cuando yo identifico un número, 40 iguales, pues 40 ¿qué? 40 puntos, está claro. ¿Cómo va el partido de tenis? 6-2, 5-5, 30 iguales. Pues está clarísimo qué es lo que hay, porque los rangos de números se han repartido. 6-4, pues es un set, está clarísimo. 40 iguales, pues está claro que son puntos de un mismo juego. Pues este consejo que vemos con el tenis, y a lo mejor alguno ahora descubre por qué se cuenta tan raro, ¿no? Y por qué el primer punto del partido, pues es 15-0, ¿no? ¿Y por qué están contando 15 si solo han jugado una sola bola? Bueno, pues tiene esta función de asignar rangos reconocibles de números para sistemas distintos. Esto es útil para ayudar a clarificar a los jugadores a qué nos estamos refiriendo. Muchos juegos están llenos de números por todas partes y es un buen consejo intentar reservar rangos para cosas distintas. Imaginémonos que los costes de monetarios están en miles de lo que queráis, de libras. Bueno, pues si algo vale 1.000 o vale 5.000 o vale, pues ya tengo un marco para entender de qué va ese número. De esto me di cuenta analizando el Winner Circle, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es este juego de apuestas en carreras de caballos de Reiner Knizia. La mayoría de los números del juego corresponden al sistema de casillas. Cuando pone un 3, viene a decir que el caballo tiene que avanzar 3 casillas. La mayoría de los números vienen a ser del 1 al 7 y a lo mejor hasta el 15. Tú tiras distintos símbolos, tiras distintos dados y sale 10. Quiere decir que avanzo 10 casillas. 3, que avanzo 3 casillas. El caballo tiene un 4, porque ese caballo, pues normalmente tiene más probabilidades de avanzar 4 casillas. ¿Y cómo son las monedas que utilizo para apostar? ¿Qué números tienen? Bueno, pues evita los números del 1 al 14 o al 15, ya no recuerdo. Ese rango lo elimina y el mínimo común múltiplo que utiliza Knizia, que a mí al principio me sorprendió hasta que descubrí por qué lo hacía, es 250. Las monedas que incluye el juego son de 250 libras, lo que queramos ver, 500 y 1000. Y todo corresponde a eso. Entonces, perdón, son 50, 100 y 500. O sea, son valores que exceden todos, o sea, es un rango aparte del sistema de casillas. Así, pues cuando yo veo una tabla y me dice, pues mira, se premia esto con 300, pues no hace falta decir que son monedas. Yo tengo monedas de 100 y entonces he ganado 3 monedas de 100. Y todo el sistema de premio de la apuesta
viene referido en números que son múltiplos de 50. Y no cabe duda. Entonces yo veo una tabla y viene un 400. Está claro que es un premio económico. Está claro que el caballo no va a avanzar 400 casillas, porque cuando se habla de casillas, se habla con números del 1 al 15. Con lo cual, el consejo es, si el juego lo permite y es apropiado, conviene reservar números para cada sistema y reservarlos para hacerlos más intuitivos a los jugadores, y reservar los números más pequeños para aquel sistema para el que yo necesite hacer muchas cuentas. Si tengo que operar y hacer muchos cálculos, pues hombre, imagínate que en este juego de carreras tenemos que avanzar 56 casillas, pues es que te vuelves loco. Mejor reservamos los números pequeños y avanzamos con el caballo 4 casillas, y cuando gane la carrera, pues gano 400 libras. Bueno, pues bueno, en 400 cojo 4 monedas de 100, que ya hemos visto que es un sistema aditivo que se cuenta con facilidad, y es el último de los trucos que queríamos contar. Hemos hablado de sistemas, hemos hablado de cómo fijar los números de los sistemas y un par de trucos para aprovechar los valores, el mismo número para varios sistemas, y este último truco de reservar rangos numéricos para sistemas distintos dentro de un juego. Y creo que con esto, la turra de hoy... No, un programa redondo, vamos. ¿Redondo? Hablando de redondo, el tema del tenis, de las numeraciones estas del tenis, creo que tiene que ver con el sistema sexagesimal que tanto nos gusta, que tiene que ver con ángulos. Hay alguna teoría que no sé si cuánto de cierta es que suele decir que los juegos lo que hacen son 0, 15, 30, 45 y 60. El 45, como es muy largo de decir, pues se acortó a 40, y el 60 no se dice porque ya has ganado el juego. Pero luego con 60 veces, o sea, 6 veces 60, 360 es la vuelta entera, que sería un set. Entonces, la idea es que se entiende que en el prototenis, antes del tenis actual, el tenis moderno, pues igual usaban algún sistema circular para ir contando cada una de las cosas, igual con 2 relojes o algo así. Y por eso salen números tan circulares. Está genial que como epifenómeno de todo esto nos valga para el ejemplo del truco que acaba de decir Paco, pero no sé del todo si quien diseñó el sistema de puntuación del tenis quería evitar problemas de... Pues eso, de que al coincidir los números no se sabe si estamos hablando de puntos en el juego o juegos ganados o sets o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que les ha venido bien a posteriori en el tema del tenis, pero lo bueno es que cuando diseñemos juegos ya hoy en 2022, pues sería bueno que buscáramos precisamente eso, ¿no? Intentar utilizar la numeración más sencilla para lo que más se vaya a usar, y si tenemos diferentes sistemas y podemos hacerlos que no coincidan, pues lo mismo. Cuando no coincidan, bueno, pues supongo que aquí lo que tenemos que hacer es ir al siguiente número redondo que no coincida, pero que tampoco sea muy grande, ¿no? No vamos a hablar de miles de millones o de billones o cosas así, sino pues como hizo Inicia en el Winner's Circle, que eran múltiplos de 50, has dicho, ¿no? Sí, creo recordar pues, que eran 50. Bastante habitual. Nada, perdonad por repetir el último. No, perfecto. El último consejo de Paco, pero es que como lo ha hilado al tenis y me recordaba que era algo relacionado con los ángulos o con los círculos que se dan ahí, creo que la gente del tenis ha tenido en cuenta el consejo de Paco a posteriori. Es decir, que lo está disfrutando y está genial. Cuando alguien te dice, pues lo que decía Paco, ¿no? De van 15 nada, ya no sabes que no son 15 juegos a nada, sino que es eso, pero que es algo que les ha venido sobrevenido, creo. Yo debo reconocer que no conozco cuál es el origen de ese sistema de numeración, pero igual que tampoco conozco los intríngulis del juego de alta tensión, sino, bueno, abro la caja, intento deducir, intento aprender y coger consejos, y aquí los compartimos, y bueno, pues si a alguien le es útil y lo puede aplicar en sus diseños, pues habremos conseguido el objetivo.
Yo animo a la gente a que si tiene juegos de estilo Dungeon Crawler, de mazmorreo, en casa, que les eche un vistazo porque la mayoría suelen tener sistemas diferentes para contar el sistema de heridas, por ejemplo, que pueden sufrir los personajes o los enemigos, y el sistema monetario del dinero o los tesoros que van ganando. Por lo general, las monedas en este tipo de juegos siempre suelen ser múltiplos de 5. También dan más juego los múltiplos de 5 para tener una mayor gama de precios en cosas que se pueden comprar. Y que hacen referencia a lo que tú obtienes en el juego, que realmente tú obtienes una moneda, pero es valor 5, ¿no? Aunque realmente es valor 1. Vas a comprar una cosa que vale 15, te cuesta 3 monedas de 5. Pero lo diferencia muy bien de estas heridas y de otros elementos que pueda tener el juego. De varios juegos de este estilo que he jugado, el más reciente que tengo es Swords and Sorcery, si alguien lo tiene, que le eche un vistazo y cuando juegue una partida se dará cuenta que prácticamente todo lo que se ha hablado en este juego que ha hablado Paco sobre este juego, se puede ver aplicado en otros y se ve de forma muy clara en este tipo de juegos que estén bien diseñados. Excelente. Pues lo dejamos aquí por hoy, aunque el juego da para mucho más. Tendríamos para hablar en otro día, pues, del grafo, por ejemplo, que suponen los mapas del juego, o sobre el sistema inflacionario del juego, ese desarrollo que nos hace crecer y crecer y crecer. Es un tema muy interesante de analizar. Podríamos hablar de la teoría de juegos y de los juegos de congestión que antes hemos señalado, y también podríamos hablar de la densidad y del equilibrio de la densidad en este juego, de manera que de la alta tensión podemos seguir hablando si esta serie o este nuevo enfoque de programa pues resulta de interés. Súper interesante me parece de lo que propones, bueno, todo, ¿no? Pero creo que hay, lo hemos comentado alguna vez en el canal de Telegram, bastante interés por saber diseñar con cierto sentido, no así al tuntún o prueba-error, los grafos que muchas veces necesitamos en nuestros tableros. Hay veces que en el tablero quieres diseñar un grafo y dices, bueno, ¿y por qué, yo qué sé, Aventureros al Tren usa este grafo? ¿O por qué, pues eso, Alta Tensión ha usado este otro? ¿Qué características tienen cada una de las ciudades? ¿Qué beneficios y qué perjuicios o desventajas tienen estar en una parte más central, en una parte más periférica del grafo? O sea, todo lo que tiene que ver con grafos creo que despierta bastante interés desde el punto de vista de diseño, y por mi parte cualquier comentario que puedas hacer al respecto me resultaría de muchísimo interés. Genial, pues quedo a disposición para cuando queramos retomar el tema. Sí, yo me sumo a que estos programas resultan muy interesantes porque analizar juegos que ya están publicados es como poner pies en la tierra de cosas que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Cosas que nos has ido contando, quizás cuando nos has contado mucho sobre Dilema del Prisionero. Igual ahora te pones a analizar un juego y después de haber tenido toda esta información que hemos tenido antes, traes un juego que tiene esas mecánicas implementadas con otras cosas, otros temas que quieras contar, y al ser un juego que ya está publicado, creo que se va a poder analizar mucho mejor y de hecho la gente va a poder hacerlo en su propia casa. Y muchas veces igual hay gente que se le queda como una idea abstracta cada vez que estamos hablando de temas matemáticos como en su teoría, ¿no? En cómo debería funcionar ciertas cosas, pero no lo vemos de forma funcional, ya que no tenemos el juego delante. Pues analizar juegos que existen realmente en el mercado creo que es poner pies en la tierra y que es muy bueno para entender muchos conceptos que se han hablado y que están todavía por llegar. Y os animamos también a hacer lo que dice Paco, de cuando abráis un juego, bueno, pues respirad el olor a juego nuevo, que siempre gusta mucho, deleitaros con el manual y tal, pero ese ejercicio que hace Paco de ingeniería inversa, de decir, a ver si soy capaz de pensar en cómo se diseñó esto, es creo que muy, muy rico y muy interesante para mejorar nuestras habilidades a la hora de diseñar otros juegos. Excelente. Vamos, que te damos la razón en todo, Paco. Sí, exacto. Qué pelotas. A todo que sí. Bueno, pues cerramos el programa de hoy con este análisis de alta tensión. Seguiremos con él, con otros conceptos del juego. Y esto será, pues, dentro de unas semanas, cuando
bueno, cuando se nos alineen los astros, no, cuando la programación nos diga que toca programa de mates. Así que muchas gracias, Paco, por pasarte por aquí, muchas gracias, Pablo, por estar ahí. Bueno, una cosita que quedaba pendiente es, como ahora nos hemos pasado a la... ¿Cierto es? Sí, a la cadencia quincenal, igual hay gente que se queda con ganas de programa entre grabación y grabación o entre programa y programa, y habíamos pensado que la gente que vaya pasando por aquí, si nos puede recomendar de los programas antiguos o quizá de incluso de otro podcast, pues alguna cosa que pueda escuchar la gente cuando esté con su síndrome de abstinencia. Pues mira, como me he reservado el número 100 y os agradezco que hayáis reservado las matemáticas para este número 100. Hombre, era tu cumpleaños, o sea, no quedaba otra, o sea, se han alineado todos los astros. Bueno, pues lo que propongo es que cojan un dado de 100 caras, lo lancen y escuchen el programa, porque me parece que este podcast tiene una variedad muy interesante de temas y todos muy provechosos. Hay entrevistas, se habla de aspectos de psicología, de jugabilidad, se habla de muchas cosas, no solo de mates. Se dan consejos para novatos, se habla de mecánicas y de muchos puntos de vista, y yo creo que me lo voy a aplicar y voy a lanzar ese dado de 100 y a ver qué me sale. Me parece una buena opción, mira. Y eso es verdad. Qué desgraciados somos, que no hemos mencionado que es el programa número 100 al principio. Se me había olvidado completamente. O sea, estábamos grabando tan ricamente y no me había dado cuenta del número de programa que es. Estábamos, yo creo que tenemos más triscadecafobia que otra cosa. Estábamos con el martes y 13 de Paco y no nos hemos fijado en el 100, que ya pasamos a las 3 cifras. Casi nada. Genial. Venga, lo comentamos en el 101 como los 101 dalmatas y hacemos referencia. Como toca. Eso es. Muchísimas gracias de nuevo por pasaros por el programa, por venir a contar un montón de cosas que siempre nos ayudan a aprender más en el diseño de juegos. Y a la audiencia, como siempre, nos vemos esta vez en 2 semanas en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Chao. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.